Buenas noches, hoy es martes 9 de marzo, ¿cómo les va? Hoy, bueno, seguimos con nuestra semana de las mujeres, es una semana muy especial, tenemos invitadas muy destacadas, por ahí ya nos está esperando ella, es una mujer muy ocupada y bueno, coincidimos el fin de semana en una actividad y bueno, la conocí, estuvimos hablando un poco de todo lo que está haciendo ahora y bueno, de todos los cambios y de todo lo que le apasiona en este momento hacer, ¿no? Como todo, bueno, la vida está llena de ciclos. Y la señora Marta Fernández, que es nuestra invitada del día de hoy, está empezando un nuevo ciclo con su asociación APPB, que es Asociación Protección Población Vulnerable, que está trabajando en el empoderamiento de la mujer y por ello vamos a hablar de ese tema el día de hoy. Y bueno, y seguramente ustedes conocen quién es Marta Fernández, sí, esa misma que está pensando, esa misma es Marta Fernández. Ella es una mujer muy estudiosa, me llama mucho la atención, está muy preparada, es una de esas mujeres fajadas en los estudios, que se prepara para estos retos de la migración, que por cierto tiene bastante tiempo viviendo aquí en el Perú, así que conoce bastante bien lo que es el pueblo peruano y ahora, bueno, la migración venezolana que de unos años para acá se convirtió en el éxodo más grande de la historia en cuanto a migración. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Hola Jessica, buenas noches y bueno, gracias por la invitación. Es un placer y bueno, estuvo muy buena la reunión del fin de semana donde de verdad nos conocimos y bien interesante aceptar esta invitación, me parece genial y bueno, creo que hay muchas cosas que se pueden hablar. ¿No? Y sobre todo que la gente conozca, Marta, qué estás haciendo ahora, de esa asociación, de verdad que es bien interesante todo lo que ellos realizan, estuve leyendo y viendo las actividades que ellos hacen, y la verdad que están trabajando bastante, ¿no? Entonces, bueno, para dar a conocer sobre todo la información a esas mujeres que están allí viéndonos detrás de la pantallita del celular o de la laptop ahora mismo, para que conozcan todas las actividades y bueno, y se inscriban y digamos que se apoyen, ¿no? Un poco en esto, porque de verdad que hace falta, ¿no? Nosotros titulamos aquí el tema de que si era posible que la mujer, esa mujer que vemos en la calle diario, en los mercados, de vendedora, que bueno, que muchas veces es abogada, es comunicadora, es relacionista público, fue gerente de algunas tiendas, que bueno, haciendo otros roles, ¿no? ¿Cómo se empodera? Y si es posible que esa mujer se empodere, sobre todo siendo una persona migrante, Marta. Bueno, obviamente creo que sí y por eso trabajo en el tema, ¿no? Y por eso la necesidad de enfocarme en este tema. Para los que me conocen, bueno, saben que vengo trabajando con la migración desde el 2008. No estoy nueva con el tema y he conocido todas las etapas de la migración. Cuando yo decido salir de Unión Venezolana, lo hago por esto, por crear y por trabajar y por enfocarme en la prevención de la violencia basada en género, porque venía de ver unos diagnósticos que se estaban dando en ese momento para algunas agencias donde se hablaba de los niveles de discriminación que tenía la mujer venezolana, la mujer migrante, y me llamó muchísimo la atención y empecé a trabajar en eso y empecé a ver que había muchas cosas que podíamos hacer. Y de verdad sí creo fielmente de que la mujer puede empoderarse y no solo que puede empoderarse, porque hay una diferencia. Si bien toda la región es víctima de la violencia basada en género, eso no es algo que es nuevo, sino que ya viene de muchas épocas. Y bueno, y estamos en un país donde es el segundo país de Latinoamérica con mayor caso de feminicidio, donde hablamos de una violencia muy marcada. Aunque en Venezuela nosotros sabemos que hay violencia, pero no se habla de la misma forma. De hecho, muchas mujeres cuando llegan aquí no conocían el término de feminicidio, lo conocen al llegar aquí al Perú. Eh, Sabemos que hay también violencia, pero no la vemos de la misma forma que la vemos aquí, que la percibimos aquí. En Venezuela nosotros percibimos a la mujer de otra forma, percibimos a una mujer con muchísima más fuerza. De hecho, por eso tenemos ese apodo reconocido ya mundialmente de Guaymas. Es esa fuerza, esa fuerza que tiene la mujer venezolana, pero que cuando llega no solo a Perú, a cualquier país de la región, por un proceso de migración, obviamente, el mismo proceso que vive, el mismo duelo migratorio que atraviesa, lo que hace que esta persona empieza a perder esa fuerza que traía, ¿no? Empieza a sentirse disminuida, su capacidad empieza a disminuir, ¿no? Entonces,
Yo sí creo que sí podemos trabajar en ella, en empoderarla, pero no solo eso, sino que eso también va a ayudar a empoderar muchas mujeres. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a venir a resolver el problema de Perú en cuanto a la violencia basada en género, pero yo creo que sí podemos incidir. Y sí lo podemos hacer, y lo hablo desde mi posición, porque tengo tantos años en el Perú, y yo he visto los cambios que ha generado la migración venezolana. Aunque la gente no lo vea y vean las partes o los puntos positivos o negativos, es lo que la gente llama ¿qué puede ser positivo de esta migración o qué puede ser negativo? Hay muchas cosas que pasan desapercibidas. Y lo vemos hasta en los mismos mercados. Cómo las mujeres que atendían en los mercados han ido cambiando con la presencia de la migración venezolana, de esta mujer migrante que hasta para ir a vender en las frutas del mercado se maquilla. Eso ha ido también cambiando la percepción de la misma mujer peruana. De cierta forma, hemos ido cambiando, hemos ido demostrando que no es que yo tengo que convertirme en coqueta para lograr cosas, sino que es un poco de autoestima, ¿no? Es un poco de querer verme bien yo, o sea, verme bien para mí, no para que los demás, sino para que yo me sienta bien, a gusto con lo que yo emano, ¿no? Entonces, fíjate qué elemento tan importante estás tocando tú allí, porque entonces ya estamos viendo lo que llaman la transculturización, ¿no? O sea, esos pequeños aspectos que uno en principio diría, nah, y mira, sí, o sea, eso ya es un proceso de transculturización, o sea, ya se está tomando elementos de la otra cultura para este lado, y qué importante y qué impactante debe ser. Y entonces yo me atrevería a preguntarte, bueno, siempre dicen que el oro viejo no aprende a hablar, Marta, ¿no? Entonces, pero de cómo hace, y así será de impactante el proceso migratorio que ha hecho que tantas mujeres hayan cambiado y se hayan, digamos que, vuelto a nacer, se han hecho una regenería de su pensamiento y han terminado en todos estos, muchos emprendedores productivos ahora en el Perú, que cambian tanto su visión de lo que venían haciendo en Venezuela y de lo que logran hacer aquí, que eso yo creo que eso es lo que logra el empoderamiento de la mujer migrante. Y que te quería destacar algo, y para allá iba, ¿no? ¿Cómo logras que una mujer que tiene tantos dogmas y tanta cultura ya en la cabeza logre cambiar? ¿Cómo logran desde la asociación de APPB, cómo logran impactar en esa persona para sacudirla y decir, sí puedes? Los que apenas van llegando, los que van pasando incluso por un proceso depresivo, ¿no? Mira, primero lo más importante es trabajar ese duelo, ¿no? Si hablamos de la mujer migrante, es trabajar ese duelo migratorio que trae de Venezuela, pero sobre todo crear una red de apoyo. Nosotros no podemos salir de esa situación o no podemos empoderarnos si nosotros no establecemos una adecuada red de apoyo. Lo vemos en muchísimas cosas. De hecho, en los proyectos en los que he participado se habla de red de apoyo que se han creado, pero siempre terminan siendo redes muy débiles porque tú no cuentas, a diferencia de una persona peruana, con familiar, con amigos, o sea, no has establecido esa red de apoyo que te dé esa fuerza para tú poder arriesgarte en muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero es eso, empezar a trabajar con grupos de apoyo que permitan ir estableciendo esas redes, que permitan tener la seguridad de lo que tú estás haciendo es lo correcto, ¿no? Y por supuesto trabajar mucho en la autoestima, es lo más importante, darle las herramientas, todo lo que tenga que ver con derechos, conocer sus derechos, porque otra cosa que está pasando es que no conocen, y hay muchas personas, de hecho lo vi en un taller que estuve ayer, donde íbamos a hablar de los derechos de las mujeres migrantes en el aspecto laboral, y la gente, había personas peruanas que me habían colocado algo como que qué derecho íbamos a hablar si nosotros éramos migrantes. Ser migrante también tiene derecho, y en el país que tú vayas siempre vas a tener derecho, porque hay unos derechos humanos que van por encima de todo. Entonces es conocer que si bien hay derechos que tú no tienes, como hablábamos la otra vez en una reunión que tuvimos para el NUR, tú no tienes derecho en cuanto al voto, el voto presidencial, por decirte algo, porque tiene una cierta característica, tienes que haber nacido en el Perú, o sea, todo un reglamento, pero sí hay derechos que te corresponden, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, o sea, hay muchas cosas que sí tienen que verse, el derecho a poder poner una denuncia, a que te tomen en cuenta, aunque tú no tengas documentos, la comisaría está obligada a tomar esa denuncia y a darte la seguridad que tú necesitas. Entonces, todas esas cosas deben conocerlas, ¿no? Para poder tener una ruta segura a la hora de una violencia, a la hora de saber qué hacer, ¿no? Porque el problema
que las mujeres migrantes, no solo las venezolanas, porque nosotros trabajamos con migrantes de otras nacionalidades, Ujú. pierden esa seguridad en sí misma porque no saben a quién acudir, no saben qué hacer. O sea, todo lo que pasa, todo lo que rodea un tema de violencia es grave, porque tú sientes no solamente que está siendo agredida, sino que ese agresor tiene mayor posibilidades de hacerte daño, porque sabe que tú no tienes nada a dónde agarrarte, tú no tienes con quién, a dónde ir, a quién acudir, nadie te va a escuchar. Entonces, tú necesitas establecer y conocer qué es lo que tú estás haciendo, quién eres tú y lo que tú puedes lograr aquí, ¿no? Entonces, no solamente conocer tus derechos, sino también trabajar en otras áreas y buscar la forma de crear medios de vida. Eso es muchísimo más importante. Tú debes de no tener una dependencia económica, que es una de las causales que tienen las migrantes por las que Ujú. son mayormente víctimas, porque así como no tienes red de apoyo, tampoco tienes capacidad económica, estás totalmente a la merced de la persona. Entonces, eso también es importante, crear esos medios de vida que le permitan a estas mujeres poder salir adelante, ¿Y ¿no? cómo, y Y no solo cómo, pasa a las venezolanas, a las peruanas también. y cómo le damos esas herramientas a esas mujeres desde APP, Marta? ¿Cómo le damos esas herramientas para que Eh, ellas salgan y dejen la dependencia económica? Mira, ahorita estamos trabajando en un proyecto de empoderamiento que de hecho lo hemos hecho, digamos que bajo perfil, porque han sido, nosotros tenemos algo que venimos trabajando, ¿no? El tener tantos años trabajando con la migración me permite también conocer muchísimas instituciones y poder establecer alianzas con todas estas organizaciones. Entonces, ahí no necesariamente tú tienes que tener un proyecto, como la gente cree que tienes, te asignaron un dinero para hacer un trabajo. No, estas organizaciones ya tienen proyectos que existen. Entonces, lo importante es poder nosotros articular con esas organizaciones que ya están trabajando, ¿no? Entonces, estamos trabajando en varias organizaciones que ya tienen proyectos para poder nosotros derivar a estas mujeres. Okay. Nosotros podemos empoderarlas en derecho, pero necesitamos que ellas vayan a una capacitación financiera para que puedan optar un capital semilla y puedan invertir, puedan emprender y tener esa independencia económica que tanto necesitan, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo con varias organizaciones. De hecho, ya el próximo mes sí haremos algunas cosas más públicas, pero ya lo venimos haciendo desde hace unos meses. Igual nosotros hemos venido trabajando desde que empezó la pandemia, porque nosotros arrancamos prácticamente con la pandemia y siempre hemos estado activos haciendo otras cosas y dándole una ayuda humanitaria que no era nuestro fin originalmente, pero que obviamente en una pandemia tú tienes que trabajar, y porque muchísima gente que me conocía, lo primero que hacía era buscarme cómo podía ayudar, ¿no? Y así fuimos articulando muchísimas ayudas y hasta el sol de hoy todavía seguimos trabajando. Nosotros derivamos muchísimos casos semanalmente a la agencia para que puedan tener una ayuda en salud, alguna ayuda en estas madres solteras sobre todo, porque eso es algo importante que la gente debe saber. La migración venezolana es una migración en un alto porcentaje femenina, o sea, una población, Ujú. una migración que está liderada por la cabeza del hogar es una mujer. Entonces, es una población femenina que debe ser tomada en cuenta y que tiene muchos aspectos importantes, porque esta mujer no solamente tiene una carga familiar, que es mucho más difícil cuando no tienes una red de apoyo, cuando no tienes quien te ayude con los niños, cuando no tienes quien te ayude hasta económicamente, pero aparte de eso es una mujer que en este momento sufre acoso callejero, sufre acoso laboral, sufre un hostigamiento que no lo tienen otras mujeres, pero ha logrado, la mujer venezolana ha logrado levantarse y eso es importante. Tenemos muchísimas mujeres que son ejemplos día a día de ese trabajo, de lo que hacen, de esa lucha, y yo creo que en ellas que tenemos que apoyarnos cada día. Justo ahora que tocas el tema de las mujeres solas, de las madres solteras y que de la migración venezolana destaca la población femenina, hoy salió un titular, dice así: venezolanos en Perú comen de la basura, piden limona y se prostituyen. Bien fuerte, la verdad, ahí maneja y agarraron con pinza obviamente las cifras de ANUR y lo pusieron en un titular que para mi criterio, y ojo, esto es algo bien personal de Jessica Herrera, me parece bien amarillo, ¿no? Porque no es del todo cierto. Las venezolanas tienen este nivel, porque seguramente existen, porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, Marta. O sea, existe una red de prostitución tan grande como para que sea parte de un titular. Mira, yo no lo veo como que si existe una red de prostitución
se quiera hacer ver como un titular. Al contrario, yo creo que la situación que está viviendo la migrante venezolana o los migrantes venezolanos a lo largo de este proceso, que, y que lo he criticado públicamente, que es una situación difícil. Los gobiernos conocen la crisis humanitaria que vive Venezuela, y lo decían en el taller que estuve ayer en el foro. O sea, ¿será que acaso nadie ha reconocido lo que está pasando en Venezuela? La crisis humanitaria de Venezuela es grave. Por lo tanto, no entiendo por qué han pasado tantos años, no para que saquen al gobierno, porque la gente lo primero que te pregunta, pero si ustedes no lo han podido sacar, obviamente, no hemos podido nosotros mismos, no va a venir otro gobierno a sacarlo, pero que los otros gobiernos entiendan la situación que está pasando en Venezuela debería haberse tomado en cuenta hace mucho tiempo y haber dado unas medidas migratorias mucho más completas, ¿ok? Estos permisos temporales, si bien nosotros lo agradecemos, es más, cuando yo tuve unión, hicimos un gran trabajo para que eso se pudiera dar, y agradecemos al gobierno peruano por haberlo hecho, pero se necesita más que un PTP, se necesita más que eso, se necesita regularizar para que las personas puedan tener derechos plenos. Yo siempre hablo, y lo hablo con el tema de salud, la gente me dice, pero es que yo no tengo derecho a... la gente quiere exigir el sí, que los venezolanos exigen. No, los venezolanos no deberían exigir si tuvieran una calidad migratoria. Tú tienes la calidad migratoria, tú eres dueño de tu vida, o sea, tú tienes que resolver. O sea, los migrantes, como cuando tú vas a otro país, que no sea este proceso que tenemos los venezolanos, que es único, pero si tú fueras en otro proceso, en otra realidad, y llegas a otro país, tú tienes que resolver. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Si yo estoy regular, estoy legal, yo buscaré la forma de tener un sistema de salud, sea privado, sea público. Asimismo, debería pasar con todas las realidades que viven los venezolanos. Pero esta situación, donde el tema migratorio ha sido un tema que ha ido agarrando cuerpo, donde tenemos personas con una irregularidad muy alta, son personas que muy difícilmente en este momento se van a insertar laboralmente y tienen que buscar cómo comer. Entonces eso ha permitido que haya tanta, primero, las venezolanas sobre todo, bueno, y los venezolanos, porque también está pasando con los hombres, sean blancos fáciles de las redes de tratas. Eso se está dando y eso lo sabemos todos. Pero que las mujeres entren en la prostitución es mucho más fácil en estas circunstancias donde tienen tanta necesidad, donde tienen familia que mantener, no solo aquí, sino en Venezuela, donde sabemos la crisis que está pasando en Venezuela y donde vemos lo difícil que es hacer un trabajo, sobre todo cuando estamos aquí en Perú. Entonces, yo no estoy justificando la prostitución, pero empiezas a ver por qué ha ido en aumento este problema, ¿no? Es un camino fácil, es un camino al dinero mucho más fácil que otra realidad. Entonces, lamentablemente, muchos han ido cayendo en este mundo y es bien difícil. Cuando una vez que entra es muy difícil sacar una mujer de allí. Lo hemos visto en muchísimos casos de menores de edad. Como tú le dices a una niña de 17 años que trabaja en la prostitución, que todos los días le dan un reloj, le dan una cosa, le dan regalos, que deje la prostitución y empiece a trabajar cuando no puede cobrar ni siquiera un sueldo mínimo. O sea, es una realidad que es un mundo donde entra y a la que entra se engancha. O sea, entonces es bien difícil y eso también tiene que ver la consecuencia de esta migración, este desplazamiento tan forzado que estamos viviendo y sobre todo en las condiciones que están padeciendo la migración venezolana. No quiere decir que lo justifique, pero tiene que ver con esa realidad, ¿no? Claro, claro. Y que los venezolanos toman comida de la basura. Wow, o sea, salieron de un país... Es bien fuerte lo que se... Sí, lo que no, sale. demasiado. Pero bueno, sí. Sabes que siempre esas son las noticias que venden y lamentablemente... Sí, esos titulares amarillos. Así, los titulares amarillos. Justo que mencionas el tema de los niños, vi que manejabas también una brigada juvenil. ¿Cómo es ese trabajo? Cuéntanos, porque me interesa. Mira, ese trabajo, bueno, mis hijas son jóvenes, ¿ok? Pero no empezó de esa forma. Empezó porque cuando yo estaba, los primeros meses que estábamos con PPB, la organización Save the Children me llama para que los ayude a preparar un diagnóstico, ¿ok? Y este diagnóstico lo hicimos primero era para hablar el tema de la vulnerabilidad que tienen los migrantes aquí con la parte laboral, ¿no? Entonces eran varias secciones con adultos y oye, fue terrible, pues porque los adultos tenían una forma de quejarse y las quejas eran hacia que me discrimina, que los peruanos son así,
que las diferencias, que nosotros, o sea, era un tema que a mí me daba hasta pena ajena porque quien estaba dando el foco group era un peruano. Entonces, y yo también tengo una posición, yo tengo muchos años en el Perú y he aprendido a entender muchas diferencias de la cultura y la gente debería de conocer muchas cosas para que entienda también las diferencias que tenemos, ¿no? Pero bueno, fue un tema difícil, pero la cuarta reunión la hicimos con adolescentes y eran los hijos de la mayoría de estos migrantes. Ujú. Oye, fue un taller espectacular, o sea, fue otra forma de ver la vida, o sea, ellos hablaban de sus problemas, los problemas para ellos eran que su mamá y su papá trabajaban mucho, que se quedaban solos, que no, muchos no habían podido volver al colegio, que tenían que cuidar a sus hermanos, que los padres, que si uno de ellos se enfermaba tenía que tomar sus medicinas solo, cuidar, o sea, todas esas cosas que de verdad son un problema y para ellos era terrible, ¿no? O sea, todo lo que habían dejado en Venezuela, pero en ningún momento ellos se expresaron mal de la situación en el Perú, o sea, ellos no hablaron que alguien me trate mal, o sea, no, ese no era su problema, o sea, esos temas no eran prioridad para ellos, ¿no? Entonces ahí entendimos que si tú quieres trabajar y tú quieres ayudar, y si tú quieres de verdad mejorar el tema de la prevención, la violencia basada en género, tú tienes que trabajar desde las bases. Y las bases son los niños y los adolescentes, es lo más importante. Entonces, cuando nosotros queremos, y ya lo hemos probado, cuando nosotros queremos hablar de temas específicos, primero lo hablamos con ellos. Es otra forma de entender, es otra forma de responder. O sea, tienen una rapidez y una inocencia y todo es mucho más claro. O sea, no tienen esos estereotipos que ya tienen los adultos, que nos hemos acostumbrado a criticar, nos hemos acostumbrado a victimizarnos muchísimo, y ellos no, o sea, ellos tienen otra mirada y eso ayuda muchísimo y de allí salió la idea de tener esta brigada, que conjuntamente con otras organizaciones como Plan, como Save the Children, como la OIM, hemos venido trabajando en actividades y bueno, de hecho la brigada participó en lo que se llama el protocolo transfronterizo de los migrantes y varios chicos de la brigada estuvieron formando parte de la elección para que participaran por la región. Quedando, bueno, mi hija también está en ese proyecto y mi hija fue la que quedó seleccionada para ser el representante de la región. Y fue un proyecto excelente porque estuvieron en el proceso de Quito, estuvieron en la reunión plena. Y fue la primera vez que los adolescentes tenían voz propia allí, ¿no? Y fue llevar todo ese mensaje de los niños migrantes, de todo lo que han pasado, de todo lo que ellos han vivido en este proceso, ¿no? De los obstáculos que tienen para estudiar, para el tema de salud, todo eso, y es una visión totalmente distinta. A mí me gustaría que en algún momento tú puedas entrevistar a varios chicos de la brigada, que veas lo que ellos hablan, cómo ellos piensan, y bueno, ahorita lo que están haciendo más que todo es preparándose, empoderándose en derechos, en conocer, en también manejar muchos más temas, para que ellos puedan también preparar y empoderar a otros chicos, ¿no? Porque eso es lo que estamos buscando ahorita, que ellos puedan replicar eso en otras zonas. Pero ha sido un gran trabajo y de verdad que estamos muy orgullosos de todo el trabajo que ellos hacen. Ellos son una familia entre ellos y cada vez que tienen sus reuniones de clase, como les digo yo, ya después de ahí nos sacan a los adultos y ellos siguen con su reunión, porque se han convertido en eso, en una familia bien unida. A mí me preocupa esa edad de los adolescentes, entre que salen de la secundaria acá, que ya se gradúan pero que no logran un trabajo porque definitivamente por la situación se ven obligados a salir a trabajar para ayudar a sus padres. Entonces muchos están muy deprimidos, tanto así que en los últimos días casualmente he conocido de casos de niños tan deprimidos que están enfermándose, o sea, ya somatizan la depresión y les dan ataques de pánico. En ese sentido, ¿manejas algún proyecto o pudiera llevar a esta cantidad de niños a ese campo que tú estás manejando en este momento con ese grupo, con ese brigadista adolescente? Bueno, la alianza que estamos haciendo ahorita con otra organización nos va a permitir hacerlo, pero en unas áreas de intervención ya contempladas, ¿no? No vamos a poder estar en todos los distritos. Acuérdate que cuando trabajas con otras agencias, con otras organizaciones, depende del proyecto de ellos y depende de las condiciones que ellos tengan, ¿no? Entonces, por los momentos vamos a entrar a estas áreas de intervención. Pero no quiere decir que no puedan entrar a la brigada. La diferencia es que nosotros no tenemos mayor capacidad de beneficios para los
para las personas, para los muchachos, a diferencia de cuando entran a una organización que les pueden por lo menos cubrir lo que es el gasto de conexión a ciertos materiales y el transporte cuando tienen que ir a una actividad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero sí la idea es poder llegar y hacerlo en muchos más distritos y que puedan irse integrando, ¿no? En cuanto a la brigada también tenemos cosas, así como tú hablas del cambio de pasar de terminar la secundaria y lo difícil que es aquí integrarse porque las universidades son muy costosas. Nosotros también hemos tenido chicos en la brigada que ni siquiera han terminado la secundaria y han tenido que dejar los estudios para salir a trabajar porque en su casa no alcanza el dinero. Sí. Entonces para nosotros eso es terrible, que tengamos a nuestros propios chicos en esas condiciones, y hay uno de los chicos que de verdad es uno de los más consentidos de la brigada, como le digo yo, porque lo queremos muchísimo y él está en esa situación. Entonces tenemos que buscar cómo articular, cómo ayudarlos, porque esa no es la idea, ¿no? Nosotros queremos que estos niños de verdad estudien, tengan un futuro y que puedan empoderarse y que tengan esa fuerza, porque tienen una fuerza a la hora de hablar, tienen una fuerza a la hora de ir a las mesas de diálogo, porque creen en lo que hacen. Entonces, oye, eso es importante y yo creo que eso hay que aprovecharlo y no hay que desperdiciarlo, ¿no? Entonces, les está tocando vivir una realidad muy difícil. A veces la gente no lo entiende, pero la mayoría de ellos también están pasándola. Los papás a veces dicen, no, bueno, los problemas los tenemos nosotros. No, ellos también la están pasando. El que tú no estés en la casa en todo el día, ellos también le afecta. El que tú lo dejes cuidando al hermanito pequeño también le afecta. O sea, todas esas cosas afectan a todo el grupo. Entonces, sí es un tema importante y queremos ir abarcando más espacio, queremos ir armando una red mucho más fuerte en cuanto a las brigadas juveniles, pero vamos paso a paso, porque yo creo que la idea no es que entren todos y no tengamos algo que ofrecer, al contrario, yo creo que la idea es que entren con mayor seguridad, que tengamos ese respaldo no solo psicológico, porque también deben tener alguien que les dé esa contención emocional, porque la mayoría están pasando por situaciones difíciles. Ellos no entienden por qué están aquí, ellos no decidieron venirse, ellos sencillamente le dijeron, agarra tu maleta y nos vamos. Así es. En Venezuela tú tenías tu comodidad y te traen aquí a pasar trabajo. O sea, es una situación bien difícil, por más que tengan ese espíritu, ese ánimo, no es tan fácil. Entonces, queremos garantizar ese bienestar para todos los que vayan integrando la brigada poco a poco, y la idea es ir creciendo paulatinamente, pero con seguridad, ¿no? Con buen respaldo y hacer un buen trabajo. Eso es lo que yo siempre he hecho. A mí me gusta hacer las cosas muy organizadas, confiar en lo que hago, pero de una forma organizada, porque no me gusta quedar mal, ¿no? O sea, no me gusta dar algo que no es lo que la gente cree, ¿no? Entonces, siempre me gusta trabajar de esa forma, y yo creo que la brigada también tiene estas características, ¿no? De tener un equipo sólido primero. Genial, genial. Yo creo que vamos a seguir hablando de ese tema específico, Marta, porque de verdad que hay bastante necesidad y hay carencias en ese sentido. Pero le debemos que recordar a quienes nos están viendo ahorita que, bueno, deben compartir para que este contenido llegue a la mayor cantidad de esos padres que tienen a esos chicos y que pueden formar parte de esta brigada de APPB, por ejemplo. Entonces, recuerden nuestras redes sociales, estamos en Facebook, también estamos en YouTube, también estamos en Instagram también. Entonces compartan esta información que nos están viendo en este momento en todos sus grupos, donde sepan que hay chicos que necesitan, por lo menos como dice Marta, en principio, pues brindarle esa compañía y esa formación que es necesaria a todos esos chicos adolescentes migrantes y que lo necesitan, y tienen unos padres que están al borde de un ataque porque no saben qué hacer con esos niños, que ya no son niños pero tampoco son adultos todavía. Entonces yo creo más que pertinente este tema, ¿no? Marta, seguimos. Cuéntame las actividades ahora, en lo inmediato de la asociación, para pasar a las preguntas y a los comentarios de los chicos que nos están viendo. Bueno, ahorita estamos trabajando, hoy teníamos un taller de metas, que es un taller que busca ayudar a las mujeres a crear proyectos de vida, y bueno, y ese se realizó hoy con dos personas muy importantes que yo quiero muchísimo, dos coaches que de verdad han sido excelentes. Bueno, Irán Aguilera, que nos acompaña a nosotros en la oficina, que ha sido parte de que se formó APPB, y nos acompaña también Angie Garza, que es mexicana, una persona con un ejemplo de vida grande, una mujer que ha sido víctima de violencia basada en género, que tuvo problemas de obesidad a consecuencia de esta violencia, y sin embargo logró recuperarse, ha rebajado muchísimo, y ahora
acompaña a estas mujeres que tienen problemas similares y le acompaña en este proceso y ha sido algo excelente lo que ella hace. Ha recibido ya 2 veces el galardón de Mujer del Año en México. Entonces es una persona, una mujer muy inspiradora y es una de las que está llevando este proyecto ahorita. Estamos trabajando, como te comenté, ya con lo que son talleres de empoderamiento femenino, donde nosotros, nuestra parte como APPB es empoderarlas en derecho, en la prevención de la violencia, en habilidades blandas, ¿ok? Y estamos haciendo, y la alianza que hicimos fue para que entren a una capacitación financiera que les permita poder emprender, ¿no? Entonces son las cosas que estamos viendo. Ya para este mes, el taller de este mes, ya las mujeres han sido seleccionadas, pero ya a partir del próximo mes sí vamos a empezar a convocar nuevamente, ¿no? Y ya va a ser público la convocatoria. También trabajamos con otras áreas, y siempre lo decimos, trabajamos con población vulnerable en cuanto al tema de salud, porque es algo que cuando tú dices vulnerabilidad no puedes escaparte de ese tema. Y lo que hemos hecho es que hemos trabajado con unas poblaciones específicas, trabajamos con lo que son personas viviendo con VIH, personas con lupus y con enfermedades terminales, ¿no? Pero con estos grupos de VIH y con los grupos de lupus hemos logrado mayor contacto y la idea de ellos es crear espacios amigables que les permitan a ellos superar, porque no solo eres migrante, sino que vienes con una condición de salud que también te hace mucho más vulnerable, ¿no? Te convierte en una persona mucho más retraída, muchísimas cosas están pasando y por más que en el tema de VIH es algo que yo agradezco, lo agradezco siempre públicamente, los pacientes con VIH venezolanos han logrado muchísimas cosas aquí gracias a las ONG peruanas que han ayudado. Nosotros, cuando yo estuve en la mesa de VIH en el año 2018, estuve gracias a la invitación de otras organizaciones y con ellos se logró una ruta de atención que sin ellos no se hubiera logrado. Y eso ya es algo que yo agradezco públicamente y seguimos trabajando en eso, pero bueno, pero los pacientes venezolanos o las personas viviendo con VIH sienten que necesitan esa mano venezolana que les ayude, que entiendan lo que ellos sienten, las necesidades que ellos tienen, porque siempre hay diferencias culturales, ¿no? Es algo lógico en toda migración. Entonces, hemos ido haciendo estas alianzas y de verdad nos ha ido muy bien, hemos podido ayudarlos, estamos viendo otras formas con organizaciones específicas que están dándole ayudas a estos pacientes con lupus sobre todo, y en especial con lupus, que es una condición de salud de la que yo siempre hablo. Mi mamá murió de lupus, fue una mujer que tuvo muchos años con esta condición de salud y para mí es muy importante y es una enfermedad que no es conocida, la gente no sabe, en muchos casos no conoce la enfermedad, pero me ha llamado la atención desde hace unos años la alta incidencia de mujeres llegando con lupus de Venezuela. Eso es algo increíble porque eso no era una enfermedad común, pero hemos visto la cantidad de mujeres que están llegando con lupus. Eso quiere decir que los niveles de estrés que tiene Venezuela están produciendo esta condición, ¿no? Porque eso es una enfermedad inmunológica que se activa más que todo con el estrés. Entonces, con estas mujeres hemos creado unos espacios amigables. De hecho, ellas están asistiendo a unos talleres de apoyo emocional, especialmente para ellas y para poder crear ellas esa red de alianza. Para el mes de mayo, que es el mes del lupus, tenemos varias actividades previstas para ellos específicamente y sobre todo porque estamos buscando trabajar con la Asociación Peruana de Lupus para que podamos unir esfuerzos, porque estas son condiciones de salud que no son comunes. De hecho, aquí le dicen que es una enfermedad rara y está considerada, está dentro de ese rango de enfermedades, pero sin embargo hay también una buena cantidad de pacientes, ¿no? Y la idea es poder apoyarnos entre todos y que ellos puedan establecer esa red. Ellos han estado ahorita con una situación muy difícil por el tema de las medicinas, porque una de las medicinas que ellos toman es la que se está dando para el COVID, entonces eso les ha traído complicaciones a la hora de conseguir el medicamento, se ha vuelto más costoso y ellos no han tenido acceso. Entonces, al principio, cuando tú tienes lupus, para que te puedan determinar la condición, tú tienes que presentar muchos exámenes, te tienen que hacer muchas evaluaciones, y la mayoría no contaba con los recursos, ¿no? Entonces, a través de reumatólogos venezolanos hemos podido avanzar en ese tema, lograr que ellas puedan regularizar su situación y puedan atenderse con el signo. Entonces, ha sido importante poder reunirlas para poder ayudar a estas mujeres, que algo que nos parecía extraño es que es una enfermedad prácticamente femenina, pero hemos tenido varios casos ya de hombres llegando con lupus de Venezuela. Es muy poco probable y sin embargo ya tenemos 3 casos de hombres con lupus, pero la mayoría son todas mujeres. Entonces, con ellas sí tenemos varios proyectos para también empoderarlas y también ver el tema de emprendimiento, porque son mujeres que no tienen
que si físicamente no tienen ninguna discapacidad, porque es una enfermedad más inmunológica, pero no todos los días amanecen con la fuerza necesaria, hay días que tienen dolores como de artritis, o sea, cosas como esas que no le permiten tener una continuidad laboral. Entonces para ellas es importante tener un emprendimiento, poder tener el tiempo que su cuerpo le permita, ¿no? Entonces estamos buscando cómo empoderarlas a ellas también. ¿De cuántas personas estaríamos hablando, como para dar una estadística, Marta? No, el grupo no tenemos muchos, no llegan a 50 mujeres, pero sin embargo es una enfermedad que es muy poco conocida y muy poco probable, y sin embargo ya han ido llegando, ¿no? Y poco a poco se van pasando la voz y ya tenemos un grupo bien considerado. Es más, cuando se lo dimos a la Asociación de Lupus, no creía que le íbamos a hablar de una cantidad, creía que le íbamos a hablar de 10 mujeres nada más, porque no es común esa enfermedad. Entonces, pero para mí sí es preocupante, yo siento que sí hay problemas en Venezuela, o sea, los problemas de Venezuela están creando estas condiciones para que esta enfermedad empiece a manifestarse de esta forma, ¿no? Y mujeres jóvenes con esa condición es bien delicado. Oye, sí, buen dato, Marta. Aquí estamos tomando nota de todo lo que nos estás diciendo. Hay una pregunta que yo te quiero hacer, que me llama la atención otra vez, nuevamente, la proliferación de venezolanos pidiendo en la calle, en los mercados, ¿no? Yo no sé si es una mafia, si de verdad lo necesitan o ya es un chip que desgraciadamente lo tiene. ¿Cómo hacemos un venezolano corriente que lo ve, cómo hace para enseñarle, cómo hace? Un amigo me decía en estos días que difícil es enseñar a la gente, claro, el loro viejo no aprende a hablar, lo le decía yo, ¿no? ¿Cómo le sacamos ese chip a esas personas? Mira, lamentablemente la situación ha ido en aumento, tiene mucho que ver también la situación con la pandemia, donde estamos viendo que la población venezolana ya tiene casi que un 80% de desempleo. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves una realidad, unos números tan altos, entiendes la situación también de lo que está pasando, ¿no? Hay mucha gente sin trabajo, mucha gente pasando muchas necesidades, lo sabemos porque en Tumbes también con la gente de ACNUR hemos conversado y hay mucha gente devolviéndose caminando porque ya está desesperado y dice, para pasar trabajo aquí lo paso en Venezuela. Pero lamentablemente también hay gente que ha aprendido a vivir de esa situación. Cuando tú ves gente en la calle pidiendo y tú le dices, oye, mira, aquí está mi tarjeta, acércate, yo te voy a ayudar, y te dice, no, porque yo gano más aquí. Es una situación que te duele en el alma, si tú dices, Dios mío, pero esto no es lo que yo quiero, o sea, yo no quiero venezolanos en la calle, o sea, yo no quiero que la gente hable de que los venezolanos son eso, ¿no? El que pide en la calle, o sea, eso no es lo que yo quiero. Pero lamentablemente el Perú le ha dado las condiciones, o sea, y no por decir que Perú haya hecho algo malo, sino que los niveles de informalidad que tiene el Perú, y algo que para ellos no es nuevo, el que las personas pidan en la calle no es algo nuevo, aquí eso es algo que se ha permitido por muchísimos años, y de hecho Perú tiene años trabajando en combatir esa informalidad, en esas actitudes de la gente de pedir. Entonces, ¿qué pasa? Llegan estas personas que no tienen trabajo, que vienen, a lo mejor yo no quiero decir que son personas que ya están acostumbradas a eso, porque también vemos mucha gente joven que a lo mejor es eso lo único que conoce, pero llegan a un país donde se permite hacerlo, donde ven que es productivo hacerlo, obviamente lo van a seguir haciendo, porque lo malo es lo que se aprende más rápido. Entonces no hay esa fuerza como del gobierno todavía para poder, yo te aseguro que en Chile no pasa lo mismo. Entonces, lamentablemente es porque es una situación que Perú no ha podido controlar con su propia gente. Entonces, hemos llegado y han llegado muchos venezolanos viendo que ese es un negocio factible y lo han puesto en práctica. Pero también es terrible saber, porque nosotros lo sabemos, nos llegan denuncias de personas que alquilan a los bebés. O sea, eso no puede permitirse. Tú como madre puedes darle a tu hijo para que vaya a pasar trabajo, dárselo a otra persona por 50 soles que te van a pagar diario. O sea, no. O sea, es la vida de tu hijo, ¿no? Y cuando tenemos casos así y tenemos las pruebas, nosotros con la fiscalía podemos denunciarlo. O sea, si de verdad tienes la prueba, si sabes que lo están alquilando, que sabes que están viviendo de eso, que se están lucrando, o sea, todas esas cosas, y puedes demostrarlo, nosotros podemos hacerlo, los venezolanos podemos denunciar si sabemos que eso está pasando. No solo porque sea venezolano, si sabemos que alguien está haciendo una explotación infantil, podemos denunciarlo. La mendicidad es un delito. Entonces, eso hay que tenerlo claro. El que yo pida en la calle porque de verdad tengo una necesidad, no quiere decir que yo no pueda, que no pueda venir la policía a intervenirme, a ver qué es lo que estoy haciendo y comprobar que de verdad tenga la necesidad. Entonces,
si tenemos cómo denunciarlo, si sabemos, podemos comprobar que de verdad lo están haciendo por una explotación infantil, hay los mecanismos, en Perú se puede hacer justicia en ese sentido, ¿no? Pero el problema es que no hay cómo demostrarlo, la gente no lo denuncia, y lamentablemente yo no puedo estar detrás de la gente buscando ver quién lo está haciendo, pero es una pena, no solo por las personas, sino por los niños que pasan esa necesidad. O sea, no podemos permitir que nuestros niños estén en la calle en esas condiciones, ¿no? Pero aparte de eso, así como nosotros trabajamos con las brigadas juveniles, eso es lo que tú le estás enseñando a un niño. A eso lo vas a acostumbrar, a que pida, a que tenga esa forma de ver la vida, ¿no? Y la vida no es así, la vida es luchar, es el estudiar, como decías tú, que yo vivo estudiando, es estudiar, es esforzarte, es trabajar por lo que tú quieres. O sea, no hay nada mejor que lograr tus cosas. O sea, el que tú estudies, nada más el hecho de que tú te postules a un diplomado y te llamen para decirte que tú fuiste seleccionado, es un tema que para uno es glorioso. Entonces, para ellos también tiene que ser eso. O sea, tú tienes que sentir que las cosas tú las luchaste, tú las ganaste y que de verdad tú te las mereces. Entonces, yo creo que en eso que hay que trabajar. Yo espero que cuando se levante ya el estado de emergencia, que la economía se levante, las cosas mejoren, ¿no? Lamentablemente con esta situación de pandemia no hay mucho que podamos hacer, no hay mucho que el mismo gobierno pueda hacer, porque no solamente están los venezolanos en la calle, hay muchísima necesidad. Entonces es comprensible, también la población venezolana no cuenta con las ayudas que puede haber dado el Estado peruano. Entonces también es una situación difícil que debemos entender. Hay muchísima gente pidiendo ayuda. Nosotros en nuestro link de atención hemos recibido en estas últimas semanas más de 900 solicitudes de ayuda solamente porque están desempleados, porque están con niños en la calle. Entonces sabemos que eso va en aumento y que si las medidas las medidas económicas no se levantan, la situación va a seguir mermando. También el tema de que la migración venezolana más que todo trabaja en el área de servicio, entonces eso lo hace más difícil porque ese era el área donde estaban trabajando y es el área que ha estado más golpeada. Entonces es una situación muy difícil. No tienes tampoco una red de apoyo, que yo siempre digo que es vital tener tu red de apoyo, no tienes a quién dejarle el niño, no tienes, y bueno, y lamentablemente hay mucha gente que le toca salir con los niños, ¿no? Hay veces hay que entender esa posición también. Marta, se acercan las clases, ya algunos comenzaron, pero la gran parte de los venezolanos tienen a sus niños en colegios públicos. Hay algunas denuncias en redes sociales de que no les han dado cupo a estos niños. ¿Ustedes desde la asociación tienen algún mecanismo de ayuda para estos padres cuyos hijos no tienen cupo aún? Mira, nosotros siempre hemos trabajado, y yo siempre he trabajado con todo lo que tiene que ver directamente con la DREM. Los programas de Lima Aprende que se dieron en su oportunidad fueron programas que hemos impulsado todas las organizaciones venezolanas, porque es una forma de ayudar. Nosotros no podemos ir a un colegio y exigir que dé el cupo, ¿no? Porque cada colegio en eso es de autogestión. Por eso tenemos que recurrir a la DREM, ¿no? Directamente, que sean ellos los que hagan ese trabajo, los que hagan esa presión. La situación ahorita se ha puesto difícil porque el hecho de que no sea presencial dificulta más las cosas, ¿no? Pero son ellos los que pueden garantizar y los que nos han estado ayudando, y de hecho constantemente nosotros lo que hacemos es comunicarnos con ellos para que vean dónde podemos conseguir los cupos para los niños venezolanos. No hay una forma ahorita, no hay un camino, y en Lima hay problemas, pero en provincia hay muchísimos problemas más de insertarse a los colegios. También tiene que ver un tema de los papeles, el inscribir a un niño venezolano, si este niño no tiene papeles, es complicado para la UGEL. Entonces, a veces los mismos colegios no es que tengan un rechazo hacia el venezolano porque sea venezolano, sino porque es un niño que viene con muchísimos problemas en cuanto a los documentos. Entonces les genera también problemas a ellos, tienen que hacer trámites adicionales, eso igualito que la parte laboral. O sea, la migración siempre trae un problema en cuanto a trámites, es muy protocolar lo que se hace con los migrantes. Entonces eso nos pone en desventaja, ¿no? Siempre he dicho que Perú, le agradecemos todos los días por abrirnos las puertas, pero se han debido tomar medidas desde arriba para todas las organizaciones para que entendieran y pudiéramos articular. Si nosotros hubiéramos articulado en la parte laboral, las cosas serían distintas. El nivel, estos impuestos tan elevados para los venezolanos también nos afectan, ¿no? O sea, entonces eso también hace que el venezolano no se quiera formalizar, no quiera entrar a una empresa porque sabe que le van a descontar un alto porcentaje. Si pudiéramos combatir cosas como esta,
estas situaciones serían distintas. Si a la mujer se le hubieran dado muchísimas más facilidades en cuanto a los trámites, también sería muchísimo más fácil la situación. Pero también tenemos que entender la situación de los venezolanos. Los niños solamente tienen una partida de nacimiento y para los que trabajamos con la migración, cada día es más grave la situación. Tú ves la partida de nacimiento y tienes que entender la posición también de los colegios. Como yo recibo un niño que no tiene cédula, que no tiene un pasaporte, donde no hay una foto para yo estar seguro que ese es el niño, que esas son sus huellas, y encima recibo una partida de nacimiento que es la copia de un cuaderno. O sea, es una situación precaria totalmente que pone en mayor dificultad y hasta en miedo al colegio, porque bueno, de verdad este niño será familia de ellos, o se lo habrán secuestrado. O sea, genera muchas dudas la situación que tiene que ver con los migrantes. Entonces, esta migración tiene problemas en todas partes, sobre todo por la parte de documentos. Y lamentablemente hemos empezado a ver hasta falsificación de cédulas aquí, y lo hemos visto así en físico. Voy a pedir una ayuda y muestro mi cédula, y una cédula totalmente falsa. O sea, ¿cómo tú me vas a presentar a mí, que soy venezolana, una cédula que es falsa? ¿Ok? Totalmente. Entonces, cosas como esa, y eso también nos está jugando en contra, esa diferencia que hay, esos problemas que tenemos, las dificultades que tenemos con los documentos, son las cosas que complican más la situación. Pero los colegios, yo creo que el apoyo es directamente con la DREN. Nosotros sencillamente podemos compartir, siempre le ponemos en contacto con las personas que están trabajando el tema, y a través de ellos es más fácil conseguir la ayuda. Bueno, y si yo no los leo me voy a meter en una dificultad con todos nuestros seguidores aquí. Vamos a comenzar. Daniel Tarazona y Gigi nos están viendo. Saludos a Daniel y a Gigi. Jocelyn Coronado, saluda a Robert Barbosa. Marviana OP te manda saludos. Lenis Karina González, gracias por el apoyo a la migración de los venezolanos, en especial a nosotras las mujeres. Desde Ecuador te saludo, muy noble lo que hace. Lenis Karina. Por acá, a ver, Maribel, éxitos totales. Maribel Serpa. Tairi Ojeda, excelente labor. Tairi, sí es triste y preocupante que nuestros adolescentes tengan pocas oportunidades para estudios superiores. Gisela Navarrete, Marta, por aquí viendo cómo tú también te empoderas desde el grupo de peruanos retornados e hijos. Te mandamos un abrazo y nuestro eterno agradecimiento por lo que hiciste por nosotros. Te queremos un mundo, dice Tairi. Hay que generar opciones y oportunidades para que nuestros hijos puedan incorporarse al sistema universitario. Víctor Tipacti, saludos. Gisela, considero necesario un programa quincenal con Marta para que la jefa de producción está pidiendo que Marlene Torres, ¿puedo ayudar con las personas que han sufrido violencia de género? Podemos hablar luego. Te manda a decir Marlene Torres, Marta. Y encantada de que estés hoy en este programa. Te manda saludos Marlene. Marviana Oe Urrechea, gracias por su labor, señora Marta, y su organización de APP-B. Mi hijo es parte de la Brigada Juvenil y está feliz de participar. Muchas gracias. Oye, qué bueno ese testimonio. Nina Ríos, llegué tarde, pero no me lo pierdo, Tairi. Sí, por estos lados ahí pidiendo, y lo más triste es que andan con niños, sí. Tairi nos escribe de San Martín. Definitivamente y justo en estos días, y te lo comentaba porque yo vivo en el Callao, y en el mercado estaba una familia completa. Entonces uno de los chicos venezolanos le ofreció trabajo, y muchos fueron durante todo el tiempo que estuvieron allí pidiendo ofrecerle trabajo por el mercado, pero no querían, pues no, que si los bolsos, no, que si los niños, mentira. O sea, cuando alguien quiere trabajar, trabaja de lo que sea. Dice, yo conozco a varios que lo hacen de vagos, dicen que tienen más dinero pidiendo que trabajando, y usan a los niños, hasta los alquilan. Es una situación que se está saliendo de control. Dice, hay que crear un plan para ver esta situación de los venezolanos en la calle. Es preocupante, dice Robert. Son mafias ahora, entre venezolanos se pelean los territorios. Wow, llámese semáforos, paraderos y calles. Qué grave esto. Maribel Serpa Moreno, una loable labor, bendiciones. Ahí están todos los chicos que te han escrito, Marta. Genial. Cuéntame, Marta, ¿alguna otra actividad además de las mujeres, las brigadas, los pacientes de VIH y los de lupus? Mira, nosotros estamos trabajando a raíz de una caracterización que hicimos el año pasado para una organización que nos permitió hacer un buen censo de la población venezolana
y por eso siempre hablo de que la migración venezolana es femenina, porque en ese censo que levantamos de casi 20.000 familias, pudimos ver que el 73% de la migración está liderada por una mujer. Entonces, ya por ahí tú sacas que la realidad es que la cabeza de hogar es femenina y la fuerza que tiene, ¿no? Pero a través de esa caracterización y de ese trabajo que hicimos, pudimos conocer muchísimas organizaciones que trabajan con la migración, ¿no? No solo organizaciones, sino voluntarios que hacen un gran trabajo en sus distritos, en sus zonas, y eso nos permitió empezar a trabajar en una red de apoyo. Esta red de apoyo la tenemos no solo en Lima, la tenemos en varias provincias, y con esta red de apoyo estamos buscando cómo generarle ayudas, ¿no? Generarle ayudas en el tema de salud, es lo primero que hemos estado haciendo. Si bien nosotros aquí en Lima, como APPB, trabajamos con condiciones de salud específicas, en el caso de ellos no es que le podamos dar la ayuda que damos para nuestra población, pero sí podemos articular ayudas, derivaciones con organizaciones que vienen trabajando ese tema, ¿no? Entonces eso nos ha permitido ayudarlos de cierta forma. Y también estamos buscando la forma de fortalecer a estos voluntarios, porque yo creo que es importante. El que yo trabaje con la migración no significa que yo voy a tener el control de toda la migración, o yo le voy a llegar a todo el país, a toda la zona y a todos los venezolanos que están aquí. Eso es imposible. ¿Ok? Y yo creo que cada quien llega. A veces el problema que tenemos, y nos pasaba mucho cuando estábamos haciendo esta caracterización, que podíamos tener 3, 4 aliados en un mismo distrito, y cuando te pasaban la data, porque una de las cosas que hicimos fue ayudarlos a ellos a fortalecer sus datas, enseñándolos a cómo tener unas datas mucho más preparadas para evitar la duplicidad, evitar muchas cosas que pasan en las datas. Empezábamos a ver que muchos se duplicaban las personas en las datas. Y era porque los venezolanos han optado por registrarse en todo link que consiguen por todos lados. Y de hecho tenemos gente que la llamábamos y nos decía, no, este es solamente mi número para ayudas. O sea, ya va, o sea, aquí estamos hablando aquí, ¿no? Wow. Gente que está viviendo de eso. Entonces empezamos a trabajar de esa forma, pero yo siempre le decía, no importa que los aliados tengan la misma data, que a la final se cruce, no todo se va a cruzar. Así sean 10 casos adicionales, vamos a llegar a 10 casos más. Entonces, eso es importante, empezar a trabajar en esa red de alianza es para poder llegarle a mayor persona. Y cada quien tiene que trabajar desde su punto, desde su organización. Yo no quiero que tú me des tu data para yo manejarla. O sea, yo te ayudo en base a lo que las necesidades que tú tengas, pero tú sigues teniendo tu data y tú sigues trabajando por tu gente. Tú lo que me vas a pasar a mí es lo que tú necesitas. Necesito atención de salud para estos casos. Okay, nosotros trabajamos y te ayudamos y los derivamos a alguna organización. Porque a lo mejor tú como voluntario, con toda la intención que tú tienes de ayudar, no le puedes llegar a una agencia. Entonces, eso le llegas tú después de tantos años de trabajo, que conocen tu trabajo. Entonces, eso me ha servido para ayudar a muchísimas otras organizaciones y ya todo mi equipo de trabajo lo sabe. Entonces, nos hemos ido fortaleciendo en eso, ¿no? Entonces, poder ayudar a otras organizaciones. ¿Dónde tenemos mayor problema? En las provincias. Las ayudas, lamentablemente, están focalizadas, obviamente, todo en Lima, y en provincias solamente están hacia Tumbes, hacia Trujillo, pero tenemos otras provincias que no podemos articular mayor ayuda y que por lo menos que está tan cerca, pero cuando uno quieres derivar algo, no son Lima, pero tampoco llegan la ayuda llega a Ica. Entonces, cosas como esas nos están pasando y estamos trabajando en eso, ¿no? En poder articular, en poder ayudar, en poder generarle también y enseñarlos a que ellos puedan generar desde sus propias provincias. Arequipa, que es una provincia tan importante, una de las cosas que yo adoro de Arequipa, yo me la paso viajando a Arequipa porque de verdad que en Arequipa hago muchísimo trabajo social y puedo articular muchas cosas, porque Arequipa tiene una ventaja, es que las organizaciones han podido entender la migración, ¿no? Entonces no necesito a todas las agencias que están en Lima para poder ayudar. Hay organizaciones de la zona que están dando ayuda. Entonces eso debemos trabajarlo en otras provincias, poder enseñarlos a que puedan articular con las organizaciones que están en su zona y puedan generar ayudas, ¿no? Entonces poco a poco hemos ido avanzando en una provincia más que otra, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Generar esa red de apoyo que nos permita ayudar a la mayor cantidad de personas y como siempre digo, no le vamos a llegar a todos, pero que lleguemos un poco más es bastante. Aquí te voy a leer el último comentario de Romaira Riechi Castillo. El hecho importante es el trabajo de empoderamiento que se hace. El creer que se pueda sin importar dónde y que podemos ganarlo la vida honradamente. También el abrir los ojos a una realidad. No son los gobiernos los que nos tienen que resolver la vida. Somos nosotros mismos los que debemos trabajar para lograr nuestros sueños. Eso lo dice Romaira Arriachi.
Un buen final. Es que la verdad, o sea, es difícil, a veces es difícil entender, a veces es difícil decírselo a la gente, pero si no tuvieran las agencias, si no tuvieran las organizaciones, tú hubieras tenido que resolver. Entonces, a veces cuando alguien te llega y te dice, no, pero es que yo necesito, no, ya va, yo te voy a ayudar, yo voy a ver cómo te ayudo, pero tú no puedes pasarme tu problema, porque cuando uno migra, lamentablemente las cosas que pasan son consecuencias de las migraciones. Cuando tú migras, tú sabes lo que vas a perder, tú pierdes, yo siempre le digo, tú pierdes los matrimonios, los nacimientos, las muertes, todo lo que pasa en tu familia, lo pierdes. Tú estás fuera de esa realidad. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a alejarte. Eso es normal, eso son las migraciones. Y te lo pueden decir la mayoría de los peruanos que han salido del país. O sea, tu vida cambia, tu vida es otra y tú tienes que buscar cómo resolver. Entonces, con la migración venezolana ha pasado algo que, bueno, en este momento y por la situación que está pasando en Venezuela, hay ayuda, pero eso no quiere decir que vamos a poder ayudar todos, ¿no? Y que las ayudas no son como la gente cree. Lo primero que la gente te dice es que hay tanta plata y ¿dónde está la plata? ¿Dónde va a llegar? No, las ayudas se dan de otra forma, las ayudas son todas las condiciones que se puedan dar para que la migración esté mejor. Entonces, hay cosas difíciles de entender y situaciones muy complejas. Yo también sé que hay personas que están pasando muy mal y que necesitan una ayuda. Y también sé que algo que siempre he peleado y lo peleo con los organismos aquí, el hecho de que las personas con una alta vulnerabilidad no tengan una calidad migratoria rápida. Yo creo que eso es un tema que lo peleamos y vivo detrás de ellos y ellos lo saben y se lo digo siempre, pero es que yo lamentablemente pienso que hay mucha gente que viene a morir con dignidad. Suena feo, pero esa es la realidad. Hay mucha gente que viene con la esperanza o solamente a morir en un hospital, ¿no? A morir intentándola, ¿no? Apostando por esa última esperanza. Entonces, nosotros tenemos que resolver y por eso trabajamos con ese tipo de pacientes con esas condiciones de salud que ya sabemos cómo articular, cómo trabajarlo más pronto para que tengan por lo menos esa entrada a un hospital y que puedan tener, aunque sea esa última esperanza, ¿no? Entonces, es difícil, es muy difícil la situación de los que pasan, las personas que vienen con vulnerabilidad, porque quien viene con cáncer no viene con un comienzo de cáncer, no es que me acaban de detectar que tengo cáncer, no, ya estamos hablando que viene con un grado 3, grado 4, ¿no? Entonces estas personas prácticamente vienen a morir. Entonces es bien difícil, lo vemos a diario, ya nosotros estamos como curados hasta en las fotos que nos mandan porque ya hemos visto muchísimas cosas, yo he visto muchísimas cosas a lo largo de estos años y peleo por eso, o sea, y lucho por esas personas que de verdad necesitan eso, necesitan llegar aquí a que les den esa atención. O sea, yo creo que como un ser humano uno necesita esa esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, tú no te puedes morir a mengua. Entonces tú tienes que luchar, aunque sea por tener derecho a eso, a estar en un hospital. Entonces, por eso trabajamos por esa migración. Y no solamente se quedara allí, Marta, porque luego los servicios funerarios son otro padecimiento, ¿no? Que son bastante costosos y pues si no tuvieran por una medicina, imagínate los servicios funerarios, pero bueno. No, y que con las agencias hemos podido lograr ayuda, pero con la parte funeraria no hay ninguna organización que esté apoyando. Entonces, bueno, por ahí hay un nicho, quien está interesado, ¿no? Ahí le dejamos la idea. Bueno, Marta, el tiempo nos gana y nos quedaron cosas por fuera. Seguramente vamos a tomarle la palabra a Gisela Navarrete. La quiero aquí de producción para que te ayude. Muchísimas gracias. Hemos tenido hoy a Marta Fernández. Si quieres algunas palabras, Marta, para despedir de los seguidores que hemos tenido hoy, que han conocido un poco a la asociación. Bueno, nada, darte las gracias a ti por la invitación, y invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, que conozcan nuestro trabajo. Yo no soy de publicar muchas cosas en las redes, la gente que me conoce sabe que es así, aunque como dices tú, lo que hay que publicar, hay que subir las cosas, pero quienes me conocen saben de mi trabajo de hace mucho tiempo y saben que le pongo corazón a las cosas que hago. Y yo creo que la idea no es solamente que yo le ponga corazón, sino que haya mucha más gente haciéndolo, ¿no? A mí me gusta que mi equipo de trabajo se contagie de lo que yo hago y que todos lo hagamos, porque para eso estamos. O sea, y el que está en este mundo trabajando con la migración tiene que tener esta disposición, querer ayudar. Entonces, bueno, aquí estamos para hacerlo de la mejor manera y que de verdad las personas sientan
y entiendan lo que hacemos y que de verdad no crean que es una obligación por parte de nosotros, porque no es una obligación, pero que sí entiendan que lo hacemos a diario, lo hacemos por muchísimas personas y que entre todos podemos ayudarnos. No necesariamente tienen que esperar que nosotros seamos la ayuda. Hay muchas personas que pueden ayudar, darle la mano a otro venezolano que está pasando una difícil situación. Migrar no es fácil y menos en las condiciones que nosotros estamos migrando. Entonces yo creo que este problema es de todos y la única forma va a ser siendo solidarios entre todos y dándonos la mano. Y nada, agradecerte por la invitación, de verdad, nuevamente te lo digo, y estamos a la orden de nuestra organización cuando quieras. Próximamente te mandaré a la brigada para que la conozcas y de verdad, bueno, aquí estamos siempre para apoyar y en lo que necesiten cuentan con nosotros. Vamos a dejar ahí las redes de APPB. Cuando termine el programa, recuerden en los comentarios: Asociación Protección Población Vulnerable, el logo de las manitos en rosado con las letras blancas. Bueno, muchísimas gracias a Marta, a todos ustedes seguidores. Mañana tenemos un programa bien interesante. Nos conectamos a Colombia y a México con emprendimientos bien diferentes. Uno comunicacional y el otro de familia, a propósito de las familias y lo importante que son las mujeres en las familias de ahora, sobre todo en esta coyuntura COVID. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches, nos vemos mañana. Chao.